¿Alguna vez has sentido que los días simplemente se deslizan entre tus dedos, uno tras otro, sin que dejes una huella en ellos? Así transcurría la vida de Jairo, un joven de corazón noble pero cuya voluntad era tan frágil como una hoja seca. Cada mañana, mientras el sol se levantaba tiñendo el cielo de promesas, Jairo permanecía en su lecho, con la mirada perdida en el techo, jurándose a sí mismo que mañana sería el día en que todo comenzaría. Pero ese mañana, como un horizonte inalcanzable, nunca llegaba. Su madre, una mujer sencilla pero dueña de una sabiduría profunda, forjada en la vida misma, lo observaba con una tristeza velada. Día tras día, con una paciencia infinita, intentaba encender en él una chispa. Jairo, hijo mío, le decía, el tiempo es como el agua de un río. Si no bebes de ella ahora, seguirá su curso y se perderá en el mar para siempre. Pero Jairo, envuelto en su letargo, solo sonreía y respondía con la misma frase vacía, tengo tiempo, mamá. Ya voy a empezar. Pasaba sus tardes dormitando bajo la sombra generosa del árbol más viejo del patio, soñando con un futuro brillante que él mismo se negaba a construir. Mientras los otros jóvenes de la aldea ayudaban a sus familias, aprendían oficios o cultivaban la tierra, Jairo se convencía a sí mismo de que su momento aún no había llegado. Pero ¿cuántas oportunidades se desvanecen mientras aguardamos ese instante perfecto que solo existe en nuestra imaginación? Lo más trágico no era la maldad en Jairo, pues no la había, era su comodidad, una comodidad que se había convertido en una prisión invisible. No comprendía que la vida no espera, que quien no avanza, retrocede. Y así, sin ser consciente, estaba despilfarrando el único tesoro que jamás podría recuperar, su tiempo. Lo que Jairo no sospechaba era que el destino mismo estaba a punto de sacudirlo de su sueño, porque incluso el durmiente más profundo acaba por escuchar la llamada ineludible de la vida. Una tarde, mientras Jairo descansaba, como era su costumbre, bajo su árbol predilecto, llegó a casa su tío Miro. Era un hombre de manos ásperas, con el rostro curtido por 1000 soles y una mirada firme pero bondadosa. Había pasado el día entero trabajando en su pequeña granja, labrando con esfuerzo cada palmo de tierra. Al ver a su sobrino yaciendo en la inacción, suspiró hondo y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, a veces, el silencio es el preludio de las verdades más importantes. Tras un momento que a Jairo le pareció eterno, el tío Miro habló con una voz serena, como quien siembra una semilla con la esperanza de que un día germine. Jairo, ¿sabes cuál es el mayor enemigo de un hombre joven? El tiempo libre sin propósito. Jairo se encogió de hombros. Solo estoy descansando, tío. No tiene nada de malo. Miro lo observó con una seriedad que calaba los huesos. Descansar es un premio que se gana después del esfuerzo. Pero si cada día es una copia del anterior, si no haces nada con el don que se te ha dado, llegará un momento en que querrás correr y descubrirás, con amargura, que tus piernas han olvidado cómo moverse y que no existe un camino bajo tus pies. Sus palabras no eran duras, eran reales. Estaban cargadas con el peso de la experiencia, de madrugadas frías y atardeceres agotadores, de callos ganados con dignidad. El trabajo, Jairo, continuó, no es un castigo. Es lo que da sentido y valor a tus días. Porque quien nunca siembra, jamás podrá cosechar. Jairo no respondió, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos no le permitieron conciliar el sueño. Una pequeña grieta se había abierto en la fortaleza de su comodidad. A la mañana siguiente, la aldea se despertó con una noticia que corrió como la pólvora. Un acaudalado comerciante, famoso tanto por su fortuna como por su sabiduría, había llegado al lugar con un anuncio que resonó en cada rincón: busco jóvenes con determinación. A aquel que en los próximos 10 días aprenda una habilidad útil, le daré un puesto en mi compañía.
La noticia fue un vendaval de esperanza para la juventud. Era una oportunidad real, tangible. El comerciante no pedía títulos ni experiencia, solo buscaba ver el brillo del esfuerzo, la tenacidad de la dedicación. Una habilidad, cualquiera que fuese, forjada con las manos, con la mente o con el corazón. Los amigos de Jairo corrieron entusiasmados. Unos se inscribieron con el viejo carpintero del pueblo. Otros comenzaron a aprender a pintar, a coser, a cocinar. La aldea entera se transformó en un hervidero de actividad, lleno de sonidos nuevos, del martillo sobre la madera, del murmullo de las ideas, de una energía que lo impregnaba todo. Jairo escuchó la noticia mientras masticaba sin ganas un trozo de pan. Sintió una extraña mezcla de emoción y pánico. Sabía que era la oportunidad que podía cambiar su vida, pero también sabía que sus tierras estaban baldías. No había sembrado nada. Su madre le puso una mano en el hombro. Aún estás a tiempo, hijo. 10 días pueden parecer poco, pero a veces son todo lo que se necesita. Pero Jairo no se movió. 1, 2, 3 días pasaron. Él seguía observando a los demás desde la distancia, prisionero de su propia indecisión, mientras el reloj del destino, implacable, seguía su marcha. Cada segundo perdido era una puerta que se cerraba frente a él. Mientras Jairo se ahogaba en su mar de dudas, sus amigos ya navegaban con rumbo fijo. Bruno, con manos que parecían hacer para ello, tallaba figuras asombrosas en madera. Cada día, sus creaciones ganaban en detalle y belleza. Sofía, enamorada de los colores, pasaba horas perfeccionando su técnica, y sus lienzos ya eran admirados por los vecinos. Incluso Carla, que al principio no sabía qué hacer, comenzó a coser con la ayuda de su abuela, y en pocos días ya había creado bolsos con bordados delicados. La aldea era un taller viviente, un mosaico de esfuerzo y sueños en construcción. Y Jairo, desde su rincón de siempre bajo el árbol, sentía como una inquietud crecía en su pecho. Era una mezcla de envidia, de vergüenza y, quizás, el eco de una llamada que siempre había ignorado. Una tarde, Sofía pasó a su lado, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa radiante. Jairo, todavía puedes unirte. No importa si no sabes por dónde empezar. Lo único que importa es empezar. Él quiso decir algo, pero las palabras se anudaron en su garganta. Se sentía diminuto frente a la voluntad arrolladora de los demás. Los días seguían su curso, rápidos, silenciosos, inexorables. Y entonces, cuando el calendario marcó que solo quedaban 3 días, Jairo sintió por fin que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Al amanecer del 8º día, Jairo se levantó sobresaltado, como si despertara de una larga pesadilla. Por primera vez en años, no fue el sol quien lo encontró durmiendo, sino el quien salió a su encuentro, con el corazón desbocado y la mente en un torbellino. Miró a su alrededor y la realidad lo golpeó con la fuerza de un vendaval. Todos estaban demasiado avanzados. Las pinturas de Sofía parecían tener vida propia. Las tallas de Bruno transmitían alma y precisión. Carla ya vendía sus creaciones entre los vecinos. Jairo sintió un nudo en el estómago. Caminó por la aldea buscando a alguien que pudiera enseñarle, pero todos estaban ocupados, concentrados, inmersos en su labor. Nadie podía prestarle el tiempo que él había malgastado. Intentó pintar, pero no sabía mezclar los colores. Intentó tallar, pero le faltaba la fuerza y la técnica. Quiso aprender a cocinar, pero se quemó en el primer intento. Todo lo que probaba salía mal, porque le faltaba el ingrediente esencial, la práctica, el tiempo invertido. La desesperación se apoderó de él. El tiempo, que antes le parecía un océano infinito, ahora era una sombra que le recordaba a cada instante que lo perdido jamás se recupera.
Se encerró en su cuarto, cubriéndose el rostro con las manos. Por dentro, sentía el peso aplastante del fracaso. Y por primera vez, lloró. No de tristeza, sino por la carga insoportable del tiempo perdido. El 10º día llegó. Desde el amanecer, los jóvenes se congregaron en la plaza principal. El comerciante, vestido con sencillez pero con una presencia imponente, los esperaba. Frente a él, una larga mesa donde cada uno mostraría el fruto de su esfuerzo. Uno por uno, fueron presentando sus obras. Sofía exhibió una serie de pinturas que contaban la historia de la aldea. Bruno presentó una colección de figuras talladas que representaban valores como la valentía y la compasión. Carla mostró su línea de bolsos tejidos, cada uno con una historia bordada. Los presentes aplaudían, el comerciante sonreía. La energía era de orgullo y admiración. Y entonces, le tocó el turno a Jairo. El silencio se hizo denso. Caminó hacia la mesa con pasos de plomo. No llevaba nada en las manos. Solo la mirada clavada en el suelo y la vergüenza quemándole el rostro. No tengo nada que mostrar, dijo con una voz apenas audible. Desperdicié mi tiempo. No pensé que importara, hasta que fue demasiado tarde. El comerciante lo miró, no con juicio, sino con una profunda comprensión. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo que has perdido no es solo una oportunidad de empleo, dijo con voz serena. Has perdido la oportunidad de descubrir de lo que eres capaz. El tiempo no perdona, pero enseña. En ese instante, Jairo comprendió que el vacío más doloroso no es el de las manos vacías, sino el de los días vacíos. El comerciante mantuvo su mano sobre el hombro de Jairo. Sus ojos, profundos y serenos, no buscaban humillar, sino despertar. Muchacho, escúchame bien, dijo, con la voz de un padre enseñando la lección más valiosa. El oro perdido, con esfuerzo, puede recuperarse. Pero el tiempo no vuelve jamás. Cada hora que dejas pasar sin propósito es una semilla que decides no plantar. Y cuando llega la estación de la cosecha, nada crece para aquel que no sembró. Jairo apenas podía sostenerle la mirada. No estás aquí para ser castigado, continuó el hombre. Estás aquí para que entiendas el dolor que sientes ahora. Atesóralo. Conviértelo en un fuego, no para que te consuma, sino para que ilumine tu camino de ahora en adelante. Elegiste no actuar, pero ahora mismo puedes elegir no volver a quedarte quieto. El tiempo es el maestro más severo, pero también el más justo. ¿Qué harás con el que te queda? Jairo tragó saliva. Asintió, con los ojos húmedos. No tenía respuestas, pero por primera vez en su vida, tenía una decisión. Esa noche no durmió. Se quedó junto a la ventana, observando la luna en su viaje silencioso por el cielo. Al día siguiente, Jairo hizo algo que nadie esperaba. Se levantó al alba, tomó un viejo cuaderno y fue a buscar a sus amigos. Con humildad, les pidió que le enseñaran. Bruno le mostró cómo sujetar las herramientas. Sofía le enseñó a mezclar los colores. Carla compartió con él la paciencia del hilvanado. Jairo escuchó, practicó, falló 1000 veces, pero no se detuvo. Las semanas se convirtieron en meses. Su cuerpo se acostumbró al trabajo y su mente a la disciplina del aprendizaje. Poco a poco, encontró su verdadera pasión, la escultura en madera. Su primera figura fue tosca, pero tenía algo que las demás no, el alma de quien ha conocido el arrepentimiento. Con los años, su talento floreció. No buscaba aplausos, solo honrar el tiempo que le quedaba. Los años pasaron, y el nombre de Jairo, el escultor, se hizo conocido más allá de su aldea.
Jóvenes de todas partes se acercaban a él buscando el secreto de su éxito. Él siempre les respondía con la misma frase, sencilla pero poderosa: el tiempo no espera. O lo usas, o lo pierdes. El trabajo duro no es un castigo, es el camino. Y el tiempo es la oportunidad más valiosa que tendrán en la vida. No la desperdicien. Y así, Jairo, el joven que una vez durmió mientras la vida pasaba, se convirtió en el hombre que enseñó a otros a despertar. Porque entendió que el valor de la vida no se mide en los años que vivimos, sino en la vida que ponemos en nuestros años. Si esta historia ha tocado una fibra en tu interior, si te ha recordado que cada segundo cuenta y que nunca es tarde para empezar, entonces no dejes que este mensaje se detenga aquí. Así como Jairo aprendió a sembrar, tú puedes plantar una semilla de inspiración en la vida de alguien más al compartir este relato. Suscríbete para continuar este viaje de reflexión y crecimiento. Porque el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.